¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de literatura El Juego de la Vida. El día de hoy nos acompaña una periodista, política y escritora muy reconocida. Y en el año 97 fue premiada con su primera novela, Para que nada se pierda. Posteriormente recibió ingentes premios, entre ellos unos muy destacados. Fue finalista del Premio Planeta en el año 2010 con la novela El tiempo mientras tanto. Y el Premio Nadal en el 2014, recibiendo el primer lugar a la obra La vida era eso. Estamos con una excelente escritora, nos agrada muchísimo su narrativa, estamos encantados que venga a visitarnos desde Picaña, Valencia. Damos una cordial bienvenida. Carmen Amoraga, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, la verdad. Gracias, estamos muy ilusionados cuando nos comentaste que podías venir, porque además estás de paso, ¿no es cierto? Sí. Ha venido en exclusividad para nosotros, estamos muy contentos por ello. Muchas gracias. A vosotros. Carmen, cuéntanos un poco, ya sabes que en este programa hacemos un recorrido sobre si tienes algunos ascendientes que se dedicaron a la literatura, si alguna, no sé, por el lado de tu padre, de tu madre, pues te llevaron a cultivar este hermoso arte. No, y además fíjate que justamente por no tenerlo, por no tener esta vinculación familiar, ¿no? y de mis antepasados, de mi familia con la literatura, tengo la relación que tengo con los premios que tú estabas mencionando al presentarme, ¿no? Yo no soy la primera mujer de mi familia que tiene estudios superiores, que lo soy. Soy la primera persona de mi familia que tiene estudios superiores. Mi madre era sirvienta, mi padre era pastor. Y mi madre la sacaron de la escuela a los 8 años, a los 12 años la internaron, pero no en un colegio, sino en una casa para que fuera sirvienta en esa casa. Mi padre era pastor y fue al colegio muchísimo menos, y al cabo del tiempo pues acabaron teniendo una cantina de estación, un bar de estación en Picaña, nuestro pueblo. Ellos eran de Cuenca y emigraron a Valencia, a este pueblo, Picaña, y montaron una cantina de estación. Entonces, cuando yo empecé a escribir, que empecé a escribir yo creo que desde muy pequeña, estaba escribiendo pues cuentos, relatos, novelitas. Bueno, en El Juego de la Vida, de lo que acabas de escribir, es toda una novela. Sí. ¿Ya la has plasmado en alguna historia todavía? Bueno, íntegra no, pero la verdad es que yo ficciono la realidad y cualquier escritor, sus fuentes son la memoria de su propio pasado, casi al mismo nivel que la imaginación. Entonces, en la cantina de la estación, lo más cerca que nosotros teníamos del mundo editorial era una distribuidora de libros que estaba en un polígono industrial al lado de la estación, y este señor había el dueño de la distribuidora era cliente del bar. Y cuando escribí mi primera novela, Para que nada se pierda, sí, mi padre le preguntó a este distribuidor de libros que qué podía hacer yo con esa novela. Entonces el distribuidor dijo que haga fotocopias y la regale a sus amigos, que va a ser la única forma que va a tener de que la lean. Entonces, bueno, siempre hay que pedir una segunda opinión. Entonces yo ya era periodista y trabajaba en un periódico en Valencia, y le pregunté a un compañero qué puedo hacer con esto que he escrito, y mi compañero me dijo, bueno, teniendo los antecedentes que tienes, que son ninguno, teniendo el contacto que tienes con el mundo editorial, que es ninguno, lo que yo te aconsejo que hagas es que te presentes a premios, porque si te presentas a premios a lo mejor no ganas, lo más probable es que no ganes, pero te van a leer en las editoriales que tú te presentes, ¿no? Entonces, con esa primera novela, Para que nada se pierda, me presenté yo creo que a más de un premio, pero algunos no los gané, y tuve la suerte de ganar el Ateneo de Sevilla. Bueno, la suerte muy bien merecido. Bueno, pero para ser una primera novela. Pero la suerte es muy importante, porque con esa primera novela hubo otros premios que no los gané. Entonces, a veces estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es cuestión de suerte, de talento también, pero de suerte también. Qué importante, ¿no? La disciplina y la tenacidad de posteriormente a publicar la novela, pues poder distribuirla y poder hacer una promoción correcta. Claro, para eso es importante tener una editorial detrás, o por lo menos en ese momento, ¿no? Porque 25 años después, yo siempre he sido muy reacia a las autopublicaciones. Cuando me han pedido mi opinión, siempre he dicho que para mí una autopublicación era como una automedicación, que hay que ponerse en manos de profesionales, claro, siempre para todo, ¿no? Claro. Pero es verdad que hoy en día, con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relacionarnos con todo, la autopublicación no está tan mal. Hay que tener mucho cuidado donde vas, han empezado autopublicándose, pero no está tan mal como cuando yo empecé, ¿no?
¿Tú consideras que para ser un buen escritor, una buena escritora, primero hay que ser un buen lector? Yo considero que hay que ser un buen lector para todo. Para todo. Creo que si no lees es mucho... Me gustó mucho una vez que le oí decir a Eduardo Mendoza, y otra vez vuelvo a la suerte, con el que yo tuve la suerte de ser finalista del premio Planeta cuando él lo ganó. Excelente escritor. Y excelente persona. Y una vez él dijo, porque hay que hacer fomento lector. Si alguien no quiere leer, que no lea. Eso es igual que si alguien no quiere hacer la digestión, que no la haga. Pero luego ya verá las consecuencias. Claro. ¿No? Creo que hay que leer para todo en la vida, nos amplía la visión, nos amplía la inteligencia y nos amplía nuestra visión de estar en el mundo, pero si eres escritor es imprescindible. Un escritor es siempre un lector, ¿no? Tú te licenciaste en Ciencias de la Información, es decir, tenías claro aproximadamente que te ibas a dedicar a la escritura. Hasta el punto de que me parecía que era la única manera que yo iba a conseguir que leyeran lo que yo escribiera, ¿no? Lo que yo fuera a escribir, porque es verdad que con lo que te he contado a nivel familiar, pues me parecía que era bastante difícil, y es verdad que en ese momento era difícil publicar. Claro, conscientemente te preparaste de muy joven para esto. Sí, y bueno, pues sí, estudié periodismo y me dediqué activamente muchos años a contar historias a través de los periódicos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar y has analizado por qué escribes? Bueno, pues hay como dos etapas en mi vida a esa respuesta, ¿no? Y a esa pregunta y dos respuestas distintas. Y durante muchísimo tiempo, hasta hace muy pocos meses, he pensado que yo escribía porque no podía evitarlo, ¿no? Y desde hace unos pocos meses me doy cuenta de que yo escribo... Pero no podías evitarlo porque afloraba en ti afloraba una creatividad que tenía que ser expuesta. Y es una manera de estar en el mundo, y es una mirada al mundo. Yo no conozco a ningún escritor que no mire la vida con ojos de escritor, igual que los periodistas también miran, ¿no? Es una mirada de esto tiene que ser contado, ¿no? Es esa mirada de la de periodista y de otra manera, pero también la del escritor, ¿no? Y no me acuerdo qué escritor dijo, se preguntaba, decía, no conozco a ningún escritor que pueda evitarlo, ¿no? ¿Podríamos ser otra cosa? No, solo podemos ser eso. Pero es que yo desde hace unos meses la respuesta es, soy escritora porque quiero ser escritora, es que me reconozco siendo escritora, me hace feliz ser escritora, y si no lo fuera sería una persona muchísimo peor. Así que quiero ser escritora. Claro, a pesar que desarrollas la política, por un lado la has desarrollado, bueno, y también el periodismo, bueno, pero digamos que todo está dentro del marco cultural, del marco de la literatura. Sí, aunque la vida política yo ya la he dejado. Has hecho bien. Bueno, también a mí me interesa el mundo en el que vivo, ¿no? Y bueno, me gusta mucho una definición de idiota, no es una definición etimológica, ni siquiera histórica, es una definición de andar por casa para los griegos. El idiota era el que, pudiendo hacer algo por el mundo, ni siquiera era un insulto, ¿no? Sí, claro. Era pudiendo hacer algo por el mundo en el que vives, te dedicas a hacer algo solamente para ti. Claro, pues está viendo idio en la idea. Para los vive griegos, en la idea y no lo para realiza. los griegos ellos eran los idiotas, ¿no? Yo soy un perfecto idiota, ¿sabes? Y la política está llena de idiotas también, ¿sabes? La política está llena de gente también, que... Sí, entonces, sí. Bueno, pero yo no quería ser idiota en ese ámbito, y fui concejal en mi pueblo también, 2 legislaturas, 8 años, y luego fui directora general. ¿Por qué partido? Por el Partido Socialista. Y luego fui directora general, también por el Partido Socialista, de Cultura y Patrimonio en la Generalitat Valenciana, 8 años más. O sea que para no haberme dedicado a la política he estado 16 años dedicándome a la política, pero los primeros años ¿Qué tal la experiencia? Bueno, pues como todas, cuando terminan, buena. ¿Estás de acuerdo con la amnistía? Estoy de acuerdo con que se resuelvan los conflictos de la mejor manera posible. ¿Tú crees que con esta ley de amnistía se va a resolver el conflicto en Cataluña? Creo que Porque no. en puridad se está liberando y se está dejando sin efecto todos los delitos o presuntos delitos, bueno, no solamente de los condenados por sedición y por malversación, sino de los que no se ha condenado, como por ejemplo Puigdemont. Bueno, creo que no es la primera vez que se amnistían delitos o supuestos delitos cometidos. Bueno, se amnistió en el 77, efectivamente, pero era causa
y se condonó. De un cambio de régimen, ¿no es cierto? Y hubo condonaciones no en el 77, sino posteriormente hubo condonaciones de deudas, ¿no? Quiero decir, yo creo que... Tal vez no fueron amnistías. Bueno. Pero en el 77 se hizo básicamente por un cambio de régimen. Pero en conclusión, tú estás de acuerdo, para no entrar en debate. Bueno, yo estoy de acuerdo con que se resuelvan los conflictos, con que se intenten resolver los conflictos, y hay algunos conflictos que se han generado a lo mejor por intentar matar una mosca con un cañonazo, ¿no? Claro. Y creo que en este momento en el que estamos, los conflictos se resuelven con diálogo, ¿no? Y bueno, quien ha tenido la decisión ha comprendido que es la mejor manera de hacerlo, y a mí me parece. Y para terminar, ya con esta última pregunta del tema política, ¿pero no te parece que, por ejemplo, se está atentando contra el artículo 117, que es la obligación y el derecho de los jueces de juzgar y de ejecutar lo juzgado, y también con el artículo 14, creo que es de la Constitución, del principio de igualdad, por el cual todos somos iguales ante la ley? Es decir, estamos ante un grupo de señores que cometen una cantidad de tropelías, de delitos gravísimos, ¿sí? Atentar contra el orden constitucional, subvertir el Estado, es decir, una serie de delitos realmente graves, y al final no tiene ninguna repercusión. Bueno, a mí me parece que tú tienes tu opinión, ¿no? Y que lo que yo pueda decir frente a tu opinión... no quiero convencerte. No, es que no. Yo como umbral he venido aquí a hablar de mi libro. Me parece muy bien que los conflictos se resuelvan con diálogo, porque la otra alternativa no resolvía el conflicto generado, no lo resolvía, aunque estas personas fuesen a la cárcel, aunque estas personas pagasen... lo que es el conflicto, se le ingresó en prisión y se resolvió. Lo que es el conflicto se acallaron, no se hubiera resuelto. Sí, ¿tú consideras eso? Sí, yo creo que... Dejemos el tema político que envanece a un artista como tú. Hemos notado que tú le cantas al amor, que tú escribes constantemente al amor. Pero me estabas aclarando que no haces novelas románticas. No, yo creo que a lo largo de la historia de la literatura hay dos temas que mueven cualquier género, que es el amor y la ambición. Y a partir del amor y la ambición se escriben novelas de terror, se escriben novelas históricas, se escriben novelas románticas, por supuesto, se escriben novelas hasta de ciencia ficción, ¿no? Pero lo que yo hago es novela realista. Yo hago una foto fija de la realidad que veo, y en la realidad que veo hay personas que se enamoran e intentan vivir ese amor que sienten, hay personas que intentan reivindicar la memoria democrática de la que todos somos herederos, hay personas que viven su vida como si fueran idiotas, preocupándose solamente por su propio beneficio. Hay la realidad que vemos cuando salimos a cualquier calle. Yo digo que escribo historias protagonizadas por las letras minúsculas, que somos las personas que nunca vamos a formar parte de los libros de historia, pero que es con nosotros con los que se escribe, ¿no? Qué interesante. En tu más reciente novela, El corazón imprudente, es la historia de José Manuel y de Tina, un amor de una pareja, ambos casados, ¿no es cierto? Ya mayores. Sí. ¿Pero es un amor imposible o termina siendo posible al fin y al cabo? Pues fíjate que esta novela, que es totalmente distinta a todas... No es autobiográfica, ¿no? Yo no tengo 57 años. Es una novela totalmente distinta a todas las que he escrito hasta ahora, no tanto en el tema, que por supuesto en el tema, ¿no? Pero sí en como yo la he trabajado, como yo me he relacionado con esta novela y como yo la he terminado. Porque el final es abierto, y lo que pase con esta pareja y lo que pase con otras parejas que están en la novela y lo que pasa con otras subtramas que están en la novela es una decisión del lector. El final es abierto, yo nunca había hecho un final abierto. Qué difícil, ¿no? Qué complicado. Bueno, pues al final acaba en un momento y es el lector o lectora quien va a decidir cómo termina todo. Termina con una pregunta y la respuesta es tuya. ¿Y desde el punto de vista de la escritora, cómo termina? Es que entonces hago spoiler, ¿no? Pero mira, esta novela, al final... No seas cruel con los que somos tus lectores. Esta novela al final... O cuéntanos cómo te hubiese gustado que termine. Pero primero voy a contarte más cosas. Sí. Esta novela, al final, trata de lo que tratan todas las... Creo que tengo 11 escritas ya y publicadas, y todas las novelas tratan de lo mismo, que no es de amor. Yo las he visto de distintos temas, ¿no? Las he visto, pues yo qué sé, la última novela que publiqué era dos mujeres que coinciden en el mismo espacio y en el mismo momento. A una no le ha pasado nada, que me parece que es la mayor tragedia que te puede pasar, que es que cumplas años y que no te pase nada. Y la ni bueno otra, ni malo, simplemente nada. Nada. Y la otra tiene una buena desgracia también, que es haber sido captada
con una red de trata de personas y está obligada a prostituirse y acaban en el mismo espacio y en el mismo momento, ¿no? Otras novelas, pues yo que sé, una mujer que ha tenido un accidente de tráfico y las personas que se relacionan con ella están esperando, y está en coma, están esperando que muera, y mientras esperan que muera se relacionan con sus recuerdos, con ellos mismos. Pero al final, o otros temas, pero al final todos los temas que yo abordo se resumen en uno, que no es el amor, es la distancia. La distancia entre la vida que tienes y la vida que quieres. ¿Y qué haces con eso, no? ¿Qué haces con esa distancia cuando te das cuenta de que es irreductible, que no vas a poder acercar nunca esos dos puntos tan alejados? ¿O qué haces cuando te das cuenta de que, bueno, no está tan lejos como tú, instalado en tu zona de confort, de insatisfacción, quieres creer o te has acostumbrado a creer, ¿no? Es una novela que trata, El corazón imprudente, trata sobre la distancia entre la vida que quieres y la vida que tienes. Y sobre eso, son temas internos, claro, netamente. Y sobre eso, pues están José Manuel y Tina, los dos están casados, ella tiene 57, él tiene 63, ella es razonablemente feliz, él es absolutamente infeliz, y se encuentran en un momento en el que, bueno, es inesperado. Hay que leer la novela. Hay que leer la novela y todo se pone patas arriba. Pero no solo se trata, la novela no solo trata hablábamos antes de empezar que era un triángulo amoroso, que tú me decías, pues era un cuarteto porque hay 4, pero bueno, es un triángulo amoroso, que es como se describe habitualmente esta relación. Sí, técnicamente en la narrativa. Pero también es un triángulo de temas, porque en la cúspide del triángulo está el amor hacia otra persona, pero también el amor hacia ti mismo, porque para hacer daño a los demás, para tomar decisiones egoístas que están tan mal vistas, tienen tan mala prensa el egoísmo, cuando a veces es más que necesario para avanzar en tu vida y para que el mundo avance, hay que tomar decisiones egoístas, pero para tomar decisiones egoístas y para tener el suficiente amor propio, vamos a otro vértice del triángulo, que es el perdón. El perdón no en el sentido cristiano, sino en el sentido de, has cometido un error, vale, asúmelo, acéptalo, incorpóralo a tu vida para no volver a cometerlo en la medida de lo posible y sigue adelante. Qué curioso, ¿no? Has desarrollado los principios básicos del cristianismo primitivo. Primitivo, sí que es verdad. Era el nocete ipsum, el conócete a ti mismo para que conozcas a Dios. Efectivamente. Esa importancia de una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que puedo. Totalmente. Y otra cosa es lo que hago, ¿no? Yo puedo querer ser un jugador de baloncesto, ¿no? Pero claro, no tengo 18 años ni mido 2,5 metros. Claro. Entonces, una cosa es querer y otra cosa es poder. Pero, qué importante esa madurez, ¿no es cierto?, de saber qué puedes hacer. Pero es que es difícil alcanzar esa madurez cuando desde bien joven te están machacando con la cultura del esfuerzo, que está muy bien también, y con querer es poder. Es que querer no es poder. Querer no es poder, desde luego, claro. Pero hay generaciones que van por detrás de las nuestras, que están educados así. Y eso es una putada, si se puede decir. Claro que sí, claro. Porque no siempre vas a tener ni lo que quieres ni lo que mereces. Y no siempre quien no lo merece va a irle mal, porque la vida es un poquito injusta muchas veces. Qué importante todo lo que has dicho, sí. Y en el tercer vértice del triángulo está la memoria. La memoria individual, porque nos contamos muchas mentiras, nos las creemos y las incorporamos a nuestra vida como si fueran verdad, ¿no? Modificamos nuestros recuerdos imperceptiblemente e involuntariamente muchas veces. Y voluntarias muchas otras también. No, quería ser amable. Pero también la memoria colectiva de la que formamos parte y de la que somos herederos, porque para que hoy tú y yo estemos aquí hablando de la amnistía con posturas... Y del amor también. Sí, pero para que estemos hablando de política con posturas distintas, pues ha tenido que morir mucha gente. ¿Sabes? En historia reciente, no tan antigua, ¿no? Y gente de composiciones contrarias también. Yo no quiero ser equidistante, pero quiero ser justa, ¿sabes? Y entonces en mis novelas la memoria democrática está muy presente, y en esta también. No como trama, pero sí como subtrama. Y dime, todos los personajes, sobre todo de tu más reciente novela, ¿sí? El corazón imprudente. Sí. ¿Existen realmente? Existen realmente, pero existen como personas Frankenstein, ¿no? No existe una Tina, no existe un José Manuel, no existe un Miguel. Miguel es un personaje que a mí me gusta mucho. ¿Y esas personas saben que han sido parte? Por lo general no.
No, porque... De tu creación, no, de tu imaginación. Por lo general no ¿sí? lo suelen saber porque, bueno, es que son... Te decía, por ejemplo, el personaje de Miguel. El personaje de Miguel es un personaje que sale in absentia en la novela, porque él muere, es el padre de una de las protagonistas. Él muere antes de que su hija nazca, y su hija nunca ha sabido la realidad que acompañó la vida de su padre. Su padre fue un republicano, fue encarcelado, fue condenado a muerte, le conmutaron la pena, estuvo mucho tiempo en la cárcel, y cuando salió no supo qué hacer con su vida, que a mí me parece que dentro de las historias de tantas historias de las historias de la represión hay también olvidados dentro de la recuperación de los personajes, de las personas olvidadas y de las historias olvidadas. Yo creo que se olvida a los que sobrevivieron. Claro. De esa naturaleza, esos sobrevivientes de ambos bandos. Claro, además, pero sobre todo a los que sobrevivieron. Sí, Carmen, una pregunta. A ver, técnicamente me parece una complejidad el realizar un final abierto. Si nos los puedes contar, ese secreto, cómo te nutriste, cómo llegaste a la conclusión de hacer un final abierto, por qué decidiste con un final abierto. Porque, bueno, a ver, aquí hay dos tramas que son las que quedan abiertas. La trama de la relación amorosa entre José Manuel y Tina, y la trama, porque José Manuel, como te he dicho antes, es un personaje totalmente infeliz. Él está casado con la hija de este Miguel que te comentaba, que después de ser condenado a muerte y represaliado sale de la cárcel y no sabe qué hacer con su vida y se suicida y se la quita, se quita la vida, ¿no? Este personaje, un poco por cerrar la pregunta anterior, existió, ¿no? Pero existió un Miguel que se suicidó, no se llamaba Miguel, pero existió una persona que se suicidó al salir de la cárcel y que tuvo una hija. No, existió una persona que se suicidó al salir de la cárcel y que me contaron su historia. Existió una persona que perdió a toda su familia en un bombardeo y que a mí me contaron su historia. Quiero decir, no existe un Miguel tal cual, pero Miguel es fruto de muchas historias que a mí me las han contado, ¿no? Y eso hace que los personajes sean todos de verdad, pero que sean todos de mentiras también. Y entonces, bueno, es difícil por la ficción, es difícil que se reconozcan, pero bueno, hay una novela que si quieres luego hablamos de ella, que sí que hay personajes que se reconocen porque son totalmente reconocibles. Y luego hay otra trama, aparte de la relación amorosa. Hay otra trama que tiene que ver con un asesinato que comete José Manuel, ¿no? Que está casado con Victoria, la hija de Miguel, ¿no? Entonces, él ha cometido un asesinato en un accidente de caza. Entonces, sobrevuela durante toda la novela si ese accidente de caza que existe y la condena, la resolución jurídica a ese accidente de caza es que ha sido un accidente, sobrevuela durante toda la novela si ha sido un accidente de verdad o ha sido algo voluntario de José Manuel. Eso es algo que también... Existe el dolo ahí, ¿no? Sí, eso es algo que también... Pero no me has terminado de contestar. No, pero voy a técnicamente, ¿cómo hiciste para realizar un final abierto? Con el tema de la trama del asesinato o del accidente, José Manuel hace una argumentación de ¿quise matarle? Sí, quise matarle muchas veces, porque era un personaje al que odiaba. José Manuel era un amigo de él, pero era el amante de su mujer, el amante entre comillas porque tenían una relación abierta, pero es un personaje muy odioso y él le odia, y yo quiero que el lector, me gustaría haber conseguido que el lector tampoco le cayera bien el pobrecito asesinado, ¿no? Pero José Manuel argumenta y dice las dos cosas. Yo le quise matar muchas veces. ¿Fue un accidente que le diera? Pues a lo mejor sí, porque era la primera vez que yo cogía una escopeta para cazar. Eso también es un accidente. O sea, que fue una impericia, claro. No, que fue azar que le diera. ¿Le quería matar? Sí. Pero no deja de ser un accidente que le dé. Pues también, ¿no? Al final, como diría Roberto Gómez Bolaño, fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo, pero eres tú, el lector, el que le va a condenar o no le va a condenar, ¿no? O le vas a absolver. Y luego con cómo termina, bueno, pues Tina es un personaje que se ha dejado llevar durante toda la vida, nunca ha tomado una decisión. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión de romper su relación de pareja y de romper su familia, que con toda la carga dramática que tiene esto de romper una familia, no se atreve, ¿no? Y entonces eres tú, el lector, el que, conociendo toda la información que tienes con Tina, porque en un primer momento Tina decide que no, pero Tina, como nunca ha tomado ninguna decisión, tú vas a decidir
si Tina, con la novela terminada, la novela termina con que Tina no se va con José Manuel. Pero tú eres el lector que va a decidir, conociendo a Tina, si va a desdecirse, de esa decisión. Una magnífica obra. Yo no quiero decir... Una obra de arte, de verdad. Bueno, yo no quiero decir cómo termina para mí, porque claro, influiría y no me apetece, ¿no?, influir. Pero... Dime, cuando empiezas el proceso creativo, tú realizas en un primer término algún tipo de mapa, algún esquema en el cual tú ya sabes cómo se inicia la novela y cómo va a terminar la novela, o no, la historia te va llevando. En este caso lo he hecho. En este caso he tenido un mapa, pero por motivos mentales míos, ¿no? Porque yo empecé a escribir esta novela cuando todavía estaba en el cargo, claro. Empecé a escribirla en octubre de 2020. A mí me llamaba el médico de mi madre todas las semanas para que yo le contara cómo estaba la salud de mi madre, que era diabética y tenía un inicio de deterioro cognitivo, entonces me llamaba a mí, qué es lo que pasa al principio de la novela. Así se conocen José Manuel y Tina. Tina, su madre, tiene diabetes y tiene un principio de deterioro cognitivo, y José Manuel, que es el médico de la madre, que se reincorpora al ambulatorio después de haber estado 2 años de baja por depresión por haber matado a Roberto, pues él llama a la hija de su paciente. Entonces, esto me pasaba a mí, ¿no? Entonces, hubo un día que el médico de mi madre, por darme conversación, me preguntó: ¿y tú cómo estás, Carmen? Y yo, que no estaba bien, me puse a llorar amargamente, le conté cómo me sentía de mal. El médico me dijo: bueno, mira, te estoy cogiendo cita con tu médico, ven, habla con él y a ver un poco qué te dice, ¿no? Entonces, en la novela no pasa esto. En la novela siguen hablando, se enamoran el uno del otro, se enamoran sobre todo de la mirada del otro, de la mirada que les devuelve el otro de sí mismos, ¿no? Y la novela empieza cuando, después de llevar varios meses hablando, han quedado a tomar algo y ver si a ese sentimiento platónico le acompaña la piel. Entonces, es decir, tenías un esquema. Vale, entonces cuando yo fui a mi médico, acabé de psicólogo, acabé con tratamiento, porque yo no estaba bien, pero yo le contaba lo mío, se lo contaba a todo el mundo, pero empecé a pensar en una persona, en una mujer que se sintiera tan insatisfecha. Eso es lo que tiene estar en política, ¿ves? Pues la verdad es que sí, tan insatisfecha que no quisiera contarle a nadie lo que le estaba pasando, pero no por prudencia ni nada, sino por insatisfacción. Entonces empecé a inocular el virus de esta novela por este pensamiento recurrente en este personaje. Pero yo estaba en política y tenía muy claro que no iba a publicar ninguna novela mientras estuviera en política. ¿Por qué? Porque yo gestionaba, porque me parece que no se puede estar en misa y repicando, y encima en mi caso yo gestionaba la política del libro de la Comunidad Valenciana, que era donde yo vivía. Entonces no me parecía Y tengo entendido que lo hiciste muy bien. Bueno, lo intenté y además desde luego formaba parte de un equipo muy bueno y creo que algunas cosas bien hicimos, algunas a lo mejor no llegamos a tiempo, pero algunas cosas bien sí que se hicieron. Entonces, yo no quería estar gestionando la política del libro y publicar un libro, aunque yo no publicaba en editoriales valencianas, pero sí que hubiera ido a librerías valencianas, sí que hubiera estado en punto de venta de librerías valencianas y no quería. Entonces, bueno, aunque es verdad que en política siempre dicen que eres fijo discontinuo y que te renuevan los contratos todos los viernes en el consejo de consellers, en este caso, ¿no? Pero bueno, mi horizonte, si no pasaba nada, era acabar este año, que es cuando he acabado. Entonces dije, bueno, como tengo mucho tiempo, me voy a hacer mi mapa, me voy a hacer mi biblia de personajes, me voy a hacer mi arco de tramas, me lo voy a preparar muy bien antes de ponerme a escribir. Y por primera vez en mi vida sí que lo he hecho así. Y en ese esquema realizas también, pregunto, una ficha de la característica, de la personalidad de cada personaje, la Biblia de ¿o te lo va dando la historia? No hice la Biblia de personajes. Yo hace muchísimo tiempo hice un curso de guión, guión de televisión, de guión de series de televisión, que yo pensé que no me iba a servir para nada más. ¿Y te sirvió para esa novela? Yo pensé que solo me iba a servir para decir... Yo tuve de profesora a Gilda Santana, que era guionista de La Dama de Rosa, de Cristal, efectivamente, ¿no? Y bueno, lo he contado muchas veces, pero al final me sirvió para hacer todo esto que te he dicho, ¿no? Entonces hice una Biblia de personajes muy exhaustiva, con información que, bueno, nunca
algunas cosas nunca las he usado, como por ejemplo el menú de la primera comunión de José Manuel, nunca lo he usado, pero ahí está. Y al final te sirve para darle profundidad a los personajes y que no te equivoques de personaje, ¿no? Porque es verdad que al final escribir, bueno, pues tienes que tener el hábito de escribir, pero no puedes hacerlo todos los días cuando tienes un trabajo absorbente como era mi caso, ¿no? Pero si tú tienes unos personajes que al final son de carne y hueso, no te vas a confundir, ¿no? Y eso lo da la Biblia de personajes. Yo ahora doy clases de creación literaria y ahora mismo, ayer por ejemplo tuve una. ¿Dónde das clases? En Valencia. ¿En Valencia? ¿Dónde? ¿En tu escuela? No, en un grupo, como una especie de club de club de lectura, ¿no? Y ayer estuvimos trabajando cómo se hace esta Biblia de personajes para que al final los personajes sean más personas que personajes y estén contigo, ¿no? Y no se te vayan. ¿Tú crees que tú consideras que un escritor tiene la obligación moral de narrar y de representar lo que ocurre socialmente en su tiempo? Ya no digo políticamente, digo socialmente en su tiempo, ¿o no? No, no tiene por qué tener esa obligación. Un escritor tiene la obligación de escribir sin faltas de ortografía, de seguir los principios de causalidad en el relato, de que todo tenga un porqué, de que la trama tenga sentido, de que el final sea el adecuado y de escribir la mejor novela que sea capaz en ese momento. Pero más allá de esa obligación no tiene ninguna otra. Que sea realmente persuasiva la trama, ¿no? Que te la puedas creer cuando la leas. Claro, pero buscar cualquier otra obligación, ya no en un escritor, en cualquier persona que tenga una determinada relevancia por su profesión, yo creo que es un poco perverso, porque tenemos la obligación de hacer lo que hacemos de la mejor manera que seamos capaces, ¿no? Si luego además como persona tienes la obligación, sientes la necesidad de contribuir de pronunciarte, ¿no? Pues lo haces, de involucrarte en un movimiento asociativo o político, pues lo haces, pero si eres escritor, si eres carnicero, si eres taxista y si eres abogado. Claro. Carmen, ¿tú tienes algún tipo de rutina que ejerces durante tu proceso creativo o no? Es decir, me despierto a tal hora, empiezo a escribir a tal hora, ¿o no? Es no. Más o menos ¿Cómo lo haces tú? Pues lo hago como puedo, la verdad, porque no en mi caso, pero bueno, con trabajos, porque no sé si coincidiré con otros escritores que vengan aquí, pero de la literatura no come nadie. Una de las 4 comidas o 5 la puedes hacer, pero no, nadie se gana la vida, claro. O muy poca gente se gana la vida vocacional, solo con la literatura. Claro. No, porque al final, quiero decir, los libros se venden y una ayuda económica siempre no es vocacional. Es bienvenida. Es bienvenida, ¿no? Pero es verdad que las facturas de nuestras casas se pagan con otros trabajos, ¿no? Entonces, teniendo tu trabajo, si además tienes una determinada ya edad y tienes familia, en mi caso yo tengo 2 hijas, ¿no? Tengo 2 perros, tengo 2 gatos, tengo un marido, tengo amigos, entonces al final escribes cuando puedes, ¿no? Y eso de la habitación propia pues estuvo muy bien en un momento para reclamar un posicionamiento de las mujeres escritoras, pero al final escribes como puedes. Yo tengo un despacho, pero esta novela en concreto la he escrito en la mesa de la cocina, mientras mis hijas estaban por ahí, mi madre que falleció mientras la estaba escribiendo pues también estaba por ahí. ¿Escribes directamente en el ordenador? En el ordenador, sí. ¿Escribes y corriges o dejas la corrección para luego? No, escribo y ya está. Y luego, porque escribir no solamente es sentarte a escribir, también documentarte es escribir, claro. Corregir es escribir, ir pensando durante la novela también. Claro, ¿no? Entonces, pero no, yo suelo corregir después, no cuando está terminada. Cuando está terminada hago una corrección más global, pero corrijo después. ¿Una escritora ya consagrada como tú? Consagrada tampoco, pero te lo agradezco. Hombre, tan reconocida. No, porque fíjate que tu más reciente novela ha sido todo un éxito rotundo, un éxito de ventas impresionante. Bueno, muy bien. Fíjate, justo ayer me dijeron que va a salir la 2ª edición de la novela. Ahora las ventas van muy despacito. Estar ahí y mantenerte ya es el éxito. A ver, yo he tenido grandísimos éxitos como haber sido finalista del Premio Nadal, claro que sí. Que luego ganar el Premio Nadal, finalista del Premio Planeta, pero es verdad que en estos 8 años, no han sido 8 años, han sido 6 años sin publicar. En estos 6 años ha habido una proliferación de publicaciones, han nacido voces nuevas que están ahí y que se van a quedar y somos muchísimos más. Entonces, bueno,
estar aquí, haber podido volver a publicar y estar defendiendo mi novela, estar aquí contándotela a ti, bueno, pues para mí es ya el éxito. A todos los lectores, claro, que te seguimos. Sí, eso para mí es un éxito, la verdad, un éxito personal. Entonces tú nos contabas que escribes directamente en el ordenador, sometes cada capítulo o esperas terminar la novela, la entregas al editor, a algún corrector, alguien que te dé alguna opinión pues versada. Los lectores cero que tenemos todos, pues la familia, los amigos, estos... O sea, lo sometes, lo entregas o lo comentas. No capítulo a capítulo. Sí, cuando a lo mejor tengo 50 páginas o así, que ya tiene una envergadura, pues yo siempre se la dejo a mi marido, a algún amigo, amiga que me diga, vale, tiene buena pinta, ¿no? Pero al editor, hasta que no está terminada, no se la doy, porque es un error grandísimo enseñar algo que está sin acabar. A medio acabar. Sí. Tú, como profesora de escritura creativa, de narrativa, ¿qué consejo les darías a todas las personas que nos están viendo y escuchando sobre si necesitan contar una historia, narrar una historia, ya no solo porque quieran ser escritores, sino porque a lo mejor pues, necesitan contar una experiencia, o a lo mejor en un escrito necesitan pues, colocar una situación que ha ocurrido? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las columnas en las cuales se debe sostener esa narrativa, esa historia? Pues mira, yo aquí también he tenido dos respuestas a esta pregunta. Igual, hasta hace pocos meses daba que la base fundamental era que leyeran, que no dejaran de leer, que... Sí, pero ya cuando te pones manos a la obra, ¿no? Ya cuando empiezas a escribir. Vale, pues ahora la que doy, cuando te vas a poner a escribir, es que te des permiso para hacerlo, que no te dispares en el pie, ¿sabes? Porque al final, si tú has leído, que es importante haber leído, lo he dicho al principio de la entrevista, es importante seguir leyendo. Esto es como hace poco, yo aprendí a ir en bici hace muy poco, me daba mucho miedo ir en bici. Cuando nació mi segunda hija, dije, voy a aprender a ir en bici porque si no, no vamos a poder hacer excursiones. Y aprendí a ir en bici en 10 minutos, porque al final de ir de paquete te sale, ¿no? Saber guardar el equilibrio. Pues al final estar leyendo es como ir de paquete en una moto. Las técnicas las sabes porque las conoces, aunque sea de manera inconsciente, porque de tanto leer y darte cuenta de qué es lo que te atrapa, qué es lo que te repele, ¿no? Pues lo sabes. Pero hay una cosa que no se puede, con la que yo misma pocas veces he contado, y es dispararte en el pie. Si te disparas en el pie y te dices, tú no eres escritor, ¿qué estás haciendo? Da igual las columnas que tengas, se te va a caer la casa. O sea, hay una que es imprescindible y es, date permiso para escribir. Escribir es el que escribe, da igual lo que pase. Con lo que está. Qué interesante lo que has dicho, es verdad. Escritor es el que escribe, ¿no? Luego si publicas, si te premian, si tienes un exitazo de ventas que no te puedes imaginar, pues mejor. Pero aunque eso no lo lea nadie nada más que tú, si tú estás escribiendo eres escritor y no hay nada más importante, que se te quemen las lentejas, que duermas menos, que no salgas a cenar, que... Deja otras cosas de hacer, porque tú eres un escritor que estás escribiendo. Date permiso. Todo tu universo narrativo está en una constelación que gira en el amor. ¿Tú eres una persona enamorada? Yo he sido una persona enamorada. Estar enamorado es una fase muy inicial del sentimiento amoroso, que no es el sinónimo aceptado por la RAE, pero debería ser estoy borracho, estoy drogado, estoy enajenado, no estoy en mis cabales, ¿no? Entonces yo he pasado por esas fases también, creo que es una fase súper bonita, pero afortunadamente no es una fase que se perpetúe en el tiempo, porque imagínate cómo puedes vivir en una borrachera constante, eso no puede ser, ¿no? Entonces, un amigo decía que primero te enamoras de tu pareja, luego del padre o de la madre de tus hijos, sí. Luego del compañero, luego del amigo, luego del abuelo de tus nietos. Es decir, que era por fases, ¿no? Que había que verlo así. Bueno, interesante. Sí, también es bonita esa visión también. Yo soy una persona que siente amor, pero el enamoramiento empieza y termina, y evoluciona o en la nada o en el amor, ¿no? Y esa es otra cosa que es otra mala educación sentimental que hemos recibido. Igual que querer no es poder, que lo decíamos antes, el enamoramiento termina.
Y cuando termina el enamoramiento, ¿empieza el amor o no? Nos visita la racionalidad y ahí empieza la vida real. Empieza el sentimiento de verdad, ¿sabes? El querer a una persona, el querer hacer cosas con esa persona que te gusta. Porque cuando estás enamorado, a veces te enamoras de una... A veces no. Cuando estás enamorado, te enamoras de una persona a la que no conoces. Claro, y pierdes la cabeza. Y pierdes la cabeza totalmente, que es súper chulo. Química pura. Es que es química Esa atracción pura. química. Es la misma química que cuando estás en el paritorio y vale, que te duele, pero bueno, no tanto, lo aguantas porque acabas de expulsar un ser vivo al que acabas de ver y estás enamorada de ese ser vivo. Hace mucho tiempo yo escribí un ensayo en tono de comedia, que decía que todos los matrimonios son nulos per se, porque habían realizado el acto matrimonial durante una enajenación transitoria que era el enamoramiento. Es que es así. Por tanto, no había consentimiento racional. Es que es así. Y eso... No, pero es que es así. Tal cual, pero yo creo que quizás si el amor no fuese así, no tuviera ese impulso, pues al final nadie se termina comprometiendo. No, es que es así, porque nosotros estamos aquí, y si estamos aquí es porque estamos genéticamente diseñados para estar aquí detrás de otras personas y que después de nosotros vengan otras personas. Es decir, estamos diseñados para perpetuar la especie. Y por eso empezamos enamorándonos de esa manera. ¿Y tú defiendes un amor, mira lo que te voy a decir, un amor racional? No, yo lo que defiendo es un amor consciente. ¿Sabes? Un amor consciente. Un amor consciente y pretender. Consciente y consecuente, ¿no? Y pretender que el enamoramiento va a acompañarte desde el minuto 1 hasta el final es un error, porque te va a acompañar pues un tiempo determinado y se va a terminar, porque la química de tu cuerpo va a dejar de provocar esas sustancias, ¿no? Y entonces descubrirás a una persona que te va a gustar o no, que te va a apetecer seguir con esa persona o no. ¿Será enamoramiento? No, será otra cosa. Será ya el amor o el desamor y a otra cosa mariposa, que también está fenomenal. Carmen, ¿estás escribiendo una novela a día de hoy? Bueno, pues estoy reescribiendo una novela, estoy en el proceso de corrección que decíamos, ¿no? De una novela que tiene de momento el título provisional Ni sombra de los recuerdos, que trata de amor, trata de memoria, trata de distancia, trata de los mismos temas de siempre, pero con otro vestido, ¿no? Que es lo chulo y lo mágico de la literatura, que continuamente estamos contando las mismas historias, pero de forma distinta, ¿no? Y si no pasa nada, se publicará en septiembre de 2024. Hombre, se publicará y será un éxito, como todas tus novelas. Eso espero. A la cual nos tienes tan acostumbrados. Carmen, al final del programa siempre les pedimos a los escritores que nos visitan si tienen alguna frase o si les gusta alguna frase, o quizás si repiten alguna frase constantemente. ¿Tú tienes alguna que te venga a la mente en estos momentos? Bueno, pues me vienen muchas a la cabeza, pero cuando dejé la política me despedí de las personas con las que yo había trabajado durante estos 8 años. Hice unas tarjetitas que contenían un proverbio africano que me gusta mucho, que es: si quieres llegar lejos, si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina en grupo. Oh, qué bonito, qué bonito. Pues muy bien, Carmen Amoraga, una gran escritora, nos ha acompañado el día de hoy, le estamos encantados de haberla tenido. Espero que hayan disfrutado de esta conversación.